En este ejemplo, vamos a determinar la factorización prima de 168, lo que significa que queremos determinar los números primos que tienen un producto de 168. Y un primo es un número natural mayor que un que tiene solo dos factores, uno y en sí mismo. Para hacer esto, haremos un árbol de factorización prima para 168. Para comenzar, necesitamos dos factores de 168, dos números que tengan un producto de 168. Pero como este número termina en 8, sabemos que es par. Entonces, dos factores de 168 serían 2 por 84, y 2 es primo ya que solo tiene dos factores, uno y el mismo. Entonces, adelante, circule esto porque este es uno de los factores primos de 168. Ahora 84 no es primo, y dado que 84 aún es par, podemos escribir 84 como 2 por 42. Y seguiremos adelante y rodearemos 2 porque sabemos que eso es primo. Ahora necesitaremos dos factores de 42. Podríamos escribirlo como 2 veces 21 o 6 veces 7. Avancemos y usemos 6 veces 7. La buena noticia es que no importa qué dos factores usemos para 42. El resultado final será el mismo. Ahora 6 no es primo, pero 7 sí. Avancemos y circulemos 7. Los únicos factores de 7 son 1 y en sí mismo, pero podemos escribir 6 como 2 por 3, y ambos 2 y 3 son primos. Así que ahora tenemos la factorización prima de 168. Tendremos tres factores de 2, un factor de 3 y un factor de 7. Y podemos expresar esto de dos maneras diferentes, en forma expandida o usando exponentes. Así que asegúrese de leer las instrucciones para asegurarse de expresar su factorización prima en la forma correcta. Entonces 168 es igual a 3 factores de 2, un factor de 3 y un factor de 7. Y siempre es una buena idea verificar esto para asegurarse de que este producto sea 168, y es por eso que prefiero rodear los factores primos porque de lo contrario podría ser fácil olvidar uno de estos factores primos. Y usando exponentes, podríamos escribir 2 veces 2 como 2 al tercero o 2 al cubo. Entonces, usando exponentes, podríamos escribir esto como 2 a la tercera por 3 veces 7. Entonces, nuevamente, asegúrese de leer las instrucciones para asegurarse de expresar la factorización prima en la forma deseada. Bien, veremos un ejemplo más en el siguiente video. -3 a 5 86 de 5192.